Un pastor paraliza al país, denuncia a Petro, Trump lo apunta. Colombia no volverá a callar. Cuando el púlpito se convierte en tribuna política y las oraciones se transforman en advertencias directas al poder, los gobiernos tiemblan. En Colombia, el domingo 12 de octubre de 2025, algo extraordinario sucedió. Un pastor subió al escenario y lo que salió de su boca no fue un mensaje de consuelo espiritual. Fue una declaración de guerra pacífica contra la corrupción, el silencio cómplice y la traición a la patria. Habló contra el gobierno de Gustavo Petro, citó al presidente Donald Trump acusándolo de señalar a Colombia como país cómplice del narcotráfico, y lanzó un mensaje directo a María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción política común. Es la crónica de cómo una voz desde el altar encendió la conciencia de toda una nación. Quédate hasta el final porque esta historia te va a dejar sin aliento. El sol de esa mañana de octubre entraba por los vitrales de la Iglesia Evangélica Redención y Esperanza, uno de los templos más grandes de Bogotá. Miles de fieles llenaban las bancas, los pasillos, incluso el área de estacionamiento donde se habían instalado pantallas gigantes. El aire olía a café recién hecho y a las arepas que vendían las hermanas del Ministerio de Cocina. Era un domingo como cualquier otro, o eso creían todos. Miguel Sánchez, el pastor principal, llevaba 30 años sirviendo a esa congregación. Había visto crecer a niños que ahora eran abuelos. Había celebrado bodas, bautizos, había llorado en funerales y había consolado a viudas. Pero esa mañana, cuando se despertó a las 5 de la madrugada, supo que algo diferente iba a pasar. Algo que cambiaría su vida y la de miles de personas. No puedo seguir callando. Esta es mi responsabilidad ante Dios y ante mi pueblo. Se vistió con su traje azul oscuro, el que reservaba para ocasiones especiales. Su esposa, Marta, lo miró con preocupación desde la cama. ¿Vas a hacerlo de verdad, Miguel? Ya sabes lo que puede pasar. El pastor se ajustó la corbata frente al espejo y respiró profundo. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Llevo meses escuchando el clamor de la gente. No puedo ser un pastor que solo habla del cielo cuando el infierno está consumiendo a mi país. Ella asintió despacio. Conocía a su esposo. Cuando tomaba una decisión así, nada lo haría cambiar de opinión. El servicio comenzó a las 10 de la mañana. La banda de adoración tocó 5 canciones, las voces se elevaban en un coro unánime que hacía vibrar las paredes. Los niños corrían por los pasillos, las ancianas movían sus manos al ritmo de la música, los jóvenes levantaban sus teléfonos grabando cada momento. Todo era normal. Todo era predecible. Pero cuando la música se detuvo y el pastor subió al púlpito, algo en el ambiente cambió. Él no llevaba su Biblia como siempre. Llevaba una carpeta gruesa, llena de documentos. La dejó sobre el atril de madera y miró a la congregación en silencio durante casi un minuto completo. Un minuto que se sintió eterno. Hermanos y hermanas, hoy no voy a predicar sobre el Edén perdido ni sobre la promesa del cielo venidero. Hoy voy a hablar de justicia. De la justicia que Dios demanda aquí, en esta tierra, en este país que se está desangrando por la corrupción y el silencio cómplice. Un murmullo recorrió las bancas. Las madres abrazaron a sus hijos. Los ancianos se inclinaron hacia adelante. Los jóvenes dejaron de mirar sus teléfonos. El pastor abrió la carpeta y sacó el primer documento. Hace 3 semanas recibí una llamada. Era una madre de La Guajira. Me dijo que su hijo de 17 años había sido reclutado por grupos armados que operan con total libertad en esa región. Me dijo que cuando fue a denunciar, las autoridades le dijeron que no podían hacer nada. Que era mejor que se callara si no quería perder a toda su familia. La voz del pastor temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. Hace 2 semanas, un empresario de Cali me escribió. Me contó que tuvo que cerrar su negocio porque los impuestos aumentaron de tal forma que ya no podía sostener a sus empleados. 30 familias quedaron sin trabajo. Y cuando preguntó a dónde iba ese dinero, nadie le dio respuesta. La congregación escuchaba en silencio absoluto. Ni un bebé lloraba. Ni un teléfono sonaba. Y hace 4 días, una enfermera de Medellín me envió un video. En ese video se ve como un hospital público, que debería estar atendiendo a los enfermos, tiene los pasillos vacíos porque no hay medicinas. No hay suministros. Pero el dinero para la salud sí llegó. Entonces, ¿dónde está?
El pastor cerró la carpeta con fuerza y el sonido retumbó por los altavoces. Gustavo Petro prometió un cambio. Prometió que Colombia sería diferente. Pero lo único que ha cambiado es que ahora el narcotráfico tiene más poder, los grupos armados operan con más libertad y el pueblo está más pobre que nunca. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Algunos aplaudían, otros miraban a su alrededor nerviosos. Las cámaras de seguridad del templo grababan todo. Los teléfonos de los jóvenes también. Y no soy yo quien lo dice. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha dicho públicamente, Colombia se ha convertido en refugio de narcotraficantes y su gobierno hace la vista gorda. Ya no tolera gobiernos cómplices. Y aunque muchos aquí critiquen a Trump, en esto tiene razón. Esa frase fue como arrojar una bomba. La mitad de la congregación estalló en aplausos. La otra mitad miraba con desaprobación. Pero nadie se levantó. Nadie se fue. Todos querían escuchar más. El pastor continuó, su voz ahora más firme, más segura. Ustedes saben que yo no soy un hombre de política. Nunca he militado en ningún partido. Nunca he recibido un peso de ningún político. Pero tampoco puedo quedarme callado cuando veo que este gobierno aplaude dictaduras como la de Nicolás Maduro, que dirige el cártel de los soles. Ese cártel que envenena a nuestros jóvenes, que financia el terror, que destruye familias. Sacó otro documento de la carpeta. Aquí tengo un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Dice que la producción de cocaína en Colombia aumentó un 30% en el último año. 30%. Y el gobierno dice que está combatiendo el narcotráfico. ¿Dónde? ¿Cómo? Esta es la pregunta que todos nos hacemos. Y nadie nos responde. El pastor hizo una pausa. Tomó un vaso de agua y respiró profundo. Sabía que lo que iba a decir a continuación era aún más delicado. Pero en medio de toda esta oscuridad, hay luces. Hay personas que sí están dando la cara por la libertad. Y una de esas personas es María Corina Machado. El nombre resonó en el templo como un trueno. Ella no es solo una mujer con un premio internacional. Ella es una hija de Bolívar que lucha por la libertad en una tierra oprimida por la tiranía. Y aquí, en Colombia, tenemos el deber moral de apoyarla. Porque si Venezuela cae completamente en las garras de la dictadura, Colombia será la siguiente. Ya lo estamos viendo. Los ancianos asentían con fuerza. Las mujeres sacaban pañuelos para secarse las lágrimas. Los jóvenes grababan cada palabra. María Corina Machado da la cara todos los días sabiendo que puede ser encarcelada, que puede ser asesinada. Y aquí, nosotros, ¿qué hacemos? Nos escondemos detrás del silencio. Nos conformamos con quejarnos en privado, pero callamos en público. Eso tiene que terminar hoy. El pastor levantó las manos al cielo. Colombia, despierta. No podemos seguir siendo cómplices de nuestra propia destrucción. No podemos seguir callando cuando vemos la injusticia. No podemos seguir creyendo en promesas vacías. Necesitamos acción. Necesitamos líderes que de verdad amen esta patria y no que la usen para enriquecerse. El templo estalló en aplausos. Fueron casi 5 minutos de ovación de pie. El pastor sintió como le temblaban las piernas, pero se mantuvo firme. Sabía que lo que acababa de hacer no tenía vuelta atrás. Cuando finalmente todos se sentaron, él continuó con un tono más calmado, pero igual de firme. Sé que muchos dirán que un pastor no debe hablar de política. Pero yo les pregunto, ¿acaso Moisés no se enfrentó al faraón? ¿Acaso los profetas no denunciaron a los reyes corruptos? ¿Acaso Jesús no volcó las mesas de los mercaderes en el templo? La fe sin acción es fe muerta. Y yo prefiero morir de pie defendiendo la verdad que vivir de rodillas en la mentira. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de cada persona presente. Cuando el servicio terminó, nadie se movió durante varios minutos. Era como si todos estuvieran procesando lo que acababan de escuchar. Afuera del templo, los periodistas ya esperaban. Las redes sociales ya ardían. El video del sermón se había filtrado en vivo y en menos de una hora tenía más de 1 millón de reproducciones. Los comentarios se dividían entre los que celebraban al pastor como un héroe y los que lo acusaban de estar siendo utilizado por la oposición. Pero para el pastor Miguel Sánchez, nada de eso importaba. Él había cumplido con su deber. Había alzado la voz. Y sabía que eso tendría consecuencias. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas,
amenazas, apoyo masivo y también críticas feroces. El gobierno intentó minimizar el impacto del sermón. El ministro de Comunicaciones declaró en rueda de prensa que fue solo un sermón sin fundamento político serio y que no representaba la realidad del país. Pero la gente no le creyó. Las calles comenzaron a llenarse de manifestaciones. Pancartas con frases del pastor aparecían en cada esquina. Colombia no volverá a callar. Esa frase se volvió un grito de guerra pacífica. El pastor recibió llamadas de apoyo de otros líderes religiosos, de empresarios, de campesinos, de estudiantes. Pero también recibió amenazas. Mensajes anónimos diciéndole que se callara si no quería que algo le pasara a su familia. Llamadas en la madrugada con voces distorsionadas advirtiéndole que estaba jugando con fuego. Marta, su esposa, estaba aterrada. Pero él la abrazaba todas las noches y le decía lo mismo. Dios nos cuidará. Y si algo me pasa, valdrá la pena. Porque desperté a un país que estaba dormido. A las 2 semanas del sermón, surgió algo inesperado. Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial y figura conocida en círculos políticos, publicó un video en sus redes sociales. En ese video, él reconocía al pastor y su valentía. El pastor Miguel Sánchez hizo lo que muchos políticos no nos atrevemos a hacer, decir la verdad sin miedo. Colombia necesita más voces como la suya. Y yo me comprometo a que, si llego a la presidencia, esas voces no serán silenciadas sino escuchadas. Ese video fue el detonante. La gente comenzó a asociar el mensaje del pastor con la candidatura de la Espriella. Las encuestas empezaron a moverse. Lo que antes parecía una campaña sin posibilidades reales, ahora cobraba fuerza. El pueblo quería un cambio real. Pero el gobierno no se quedó quieto. Comenzaron las investigaciones. La DIAN, la entidad de impuestos, anunció una auditoría sorpresa a la iglesia del pastor. Acusaciones de lavado de dinero aparecieron en medios afines al gobierno. Periodistas pagados comenzaron a difamar al pastor, diciendo que tenía vínculos con grupos paramilitares, lo cual era completamente falso. El pastor sabía que esto pasaría. Siempre pasa. Cuando alguien dice la verdad, el sistema lo ataca. Una tarde, él estaba en su oficina revisando documentos cuando entró uno de sus diáconos, un hombre joven llamado Andrés. Venía agitado, sudando. Pastor, hay un grupo de personas afuera que quieren hablar con usted. Dicen que son de la fiscalía. El pastor cerró la carpeta que estaba leyendo y se puso de pie. Déjalos pasar. Entraron 3 hombres vestidos de traje. Uno de ellos mostró una identificación. Pastor Sánchez, venimos a notificarle que está siendo investigado por presunta incitación al odio y desestabilización del orden público. Debe presentarse en la fiscalía el próximo lunes a las 9 de la mañana. El pastor los miró fijamente. ¿Incitación al odio? Yo solo he dicho la verdad. Si la verdad desestabiliza el orden, entonces ese orden está construido sobre mentiras. Uno de los hombres sonrió con sarcasmo. Eso lo determinará un juez. Solo venga el lunes. O las consecuencias serán más graves. Se fueron sin decir más. El pastor se quedó solo en su oficina. No sintió miedo. Sintió una paz extraña, como si todo esto fuera parte de un plan mayor. El lunes llegó. El pastor se presentó en la fiscalía acompañado de cientos de personas. La noticia se había regado y sus seguidores no lo dejaron ir solo. Formaron una cadena humana alrededor del edificio. Cantaban himnos. Oraban en voz alta. La policía no se atrevió a dispersarlos. Dentro del edificio, el fiscal a cargo lo interrogó durante 3 horas. Le preguntó de dónde sacó la información que compartió en su sermón. Le preguntó si estaba recibiendo dinero de algún partido político. Le preguntó si tenía vínculos con gobiernos extranjeros. El pastor respondió cada pregunta con calma y precisión. Mostró documentos, mostró correos electrónicos, mostró testimonios. Todo era real. Todo era verificable. Al final de la audiencia, el fiscal no encontró ninguna evidencia para proceder con cargos formales. Tuvo que dejarlo ir. Pero antes de irse, el fiscal le dijo algo en voz baja. Tenga cuidado, pastor. Hay gente poderosa que no quiere que usted siga hablando. Y a veces, los accidentes pasan. El pastor salió del edificio y fue recibido con una ovación ensordecedora. Los medios de comunicación internacionales ya estaban cubriendo el caso.
CNN en español, Telemundo, BBC Mundo. Todos querían entrevistarlo. Esa noche, en una entrevista en vivo, el periodista le preguntó si tenía miedo. Miedo siempre hay. Soy humano. Pero el miedo no puede paralizarnos. Si todos nos callamos por miedo, entonces ya perdimos. Yo prefiero hablar y arriesgarme a callar y vivir en la cobardía. Esas palabras resonaron en millones de hogares. No solo en Colombia, sino en toda América Latina. Otros pastores comenzaron a hacer lo mismo. Otros líderes sociales se animaron a hablar. El silencio se estaba rompiendo. Pero el gobierno seguía en negación. El presidente Petro dio un discurso en cadena nacional acusando a sectores de ultraderecha de querer desestabilizar su gobierno con fake news y manipulación religiosa. No mencionó al pastor por nombre, pero todos sabían a quién se refería. La respuesta del pueblo fue inmediata. Las marchas se multiplicaron. En Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena. Miles de personas salieron a las calles con pancartas que decían, el pastor tiene razón. Petro, renuncia. Colombia merece algo mejor. El pastor no convocó esas marchas. No las organizó. Pero su mensaje las inspiró. Y eso era lo que más preocupaba al gobierno. No podían silenciarlo legalmente. No podían encarcelarlo sin convertirlo en mártir. Estaban en un callejón sin salida. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump fue consultado en una rueda de prensa sobre el caso del pastor colombiano. Miren, yo no conozco personalmente a ese pastor, pero he visto lo que dijo. Y tiene razón. Colombia tiene un problema serio con el narcotráfico y su gobierno no está haciendo lo suficiente. Nosotros no vamos a seguir apoyando gobiernos que son cómplices del crimen organizado. Es así de simple. Esas declaraciones causaron un terremoto diplomático. El gobierno colombiano convocó al embajador de Estados Unidos para protestar. Pero Trump no retrocedió. De hecho, en otra declaración días después, agregó: si Colombia no limpia su casa, nosotros tomaremos medidas. Y esas medidas no les van a gustar. El pastor nunca buscó el apoyo de Trump. Pero el hecho de que el presidente estadounidense lo respaldara indirectamente le dio aún más visibilidad internacional. Ahora ya no era solo un pastor colombiano. Era un símbolo de resistencia contra la corrupción en América Latina. María Corina Machado, desde Venezuela, también envió un mensaje de apoyo a través de sus redes sociales. El pastor Miguel Sánchez representa lo que todos deberíamos ser, valientes, honestos y comprometidos con la verdad. Colombia y Venezuela están unidas en la lucha por la libertad. Y juntos venceremos a la tiranía. Ese mensaje fue compartido millones de veces. La alianza simbólica entre el pastor colombiano y la líder venezolana se convirtió en un movimiento regional. Ya no era solo Colombia. Era toda una región despertando. Los meses pasaron. Las elecciones presidenciales en Colombia se acercaban. Abelardo de la Espriella, el precandidato que había respaldado al pastor, subía en las encuestas de forma imparable. Su mensaje era claro: vamos a acabar con la corrupción, vamos a recuperar la seguridad, vamos a devolverle la dignidad a Colombia. El pastor nunca hizo campaña política abierta. Pero cada vez que hablaba, su mensaje beneficiaba a quienes representaban el cambio. Y el pueblo lo sabía. El día de las elecciones, Colombia vivió una jornada histórica. La participación fue la más alta en décadas. Las filas en los puestos de votación duraban horas. Pero nadie se quejaba. Todos querían votar. Todos querían ser parte del cambio. Cuando se cerraron las urnas y comenzaron a conocerse los primeros resultados, quedó claro que algo extraordinario había pasado. El candidato respaldado por el pueblo, inspirado por el mensaje del pastor, iba ganando por un margen amplio. El gobierno saliente intentó denunciar fraude, pero no había evidencia. El pueblo había hablado. Esa noche, el pastor estaba en su casa viendo los resultados por televisión junto a su esposa. Ella lo abrazó y lloró de emoción. Lo lograste, Miguel. Despertaste a Colombia. Él negó con la cabeza. Yo no hice nada. Solo dije la verdad. Fue Dios quien despertó a Colombia. Yo solo fui el instrumento. Al día siguiente, el presidente electo llamó al pastor para agradecerle personalmente. Le ofreció un cargo en su gobierno, pero el pastor lo rechazó con amabilidad. Mi lugar está en la iglesia, con mi pueblo.
Yo no busco poder. Solo busco que se haga justicia. El nuevo presidente entendió y respetó su decisión. Entonces seré yo quien le rinda cuentas a usted y al pueblo. Cada 3 meses vendré personalmente a su iglesia a informar qué estamos haciendo. Esa es mi promesa. Y cumplió. Durante los siguientes años, el nuevo gobierno implementó reformas profundas. Se combatió la corrupción con mano dura. Se recuperaron miles de millones de pesos robados. Se desmantelaron redes de narcotráfico con apoyo internacional. La economía comenzó a crecer. El empleo aumentó. La violencia disminuyó. No fue perfecto. Nunca lo es. Pero fue un cambio real. Y todo comenzó con un pastor que decidió no callar. Años después, en una entrevista para un documental internacional, le preguntaron al pastor si volvería a hacer lo mismo sabiendo todos los riesgos que corrió. Sin dudarlo. Porque el silencio también tiene un costo. Y ese costo es la destrucción de una nación. Yo preferí pagar el precio de hablar que el precio de callar. Colombia no volvió a callar. Y esa fue la victoria más grande. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Y ahora te pregunto, ¿crees que en la vida real un líder religioso puede cambiar el destino de un país entero? ¿Alguna vez has sentido que debes alzar tu voz, aunque todos te digan que te calles? Déjame tu comentario aquí abajo. Quiero saber qué piensas. Tu opinión es importante para mí y para toda esta comunidad que estamos construyendo juntos.